Mis queridos adultos mayores, ¿cómo están? Espero que cada vez mejor, porque así debemos de estar, cada vez mejor. Cada vez que vivimos un año, un día más, tendríamos que sentirnos más y más plenos. Este día quisiera compartir con ustedes otro personaje, un personaje que llamamos Tobit, que lo encontramos en el libro de Tobías. Todo el libro de Tobías está plagado de esta presencia de Tobit. Y entonces vamos a hablar y vamos a sacar algunas conclusiones de este Tobit. Quisiera iniciar con un texto para ver y lo que nos refleja más o menos cómo es Tobit. Todo tiempo tiene su tiempo y sazón. Así inicia el autor de Eclesiastés su poema sobre el tiempo. No se le pide al niño o al adolescente que haga memoria de su pasado, aún no lo tiene. Tampoco se le exija al anciano que renuncie a sus recuerdos, es su mundo. Hay pues tiempo para recordar y tiempo para olvidar. Tantos ancianos no recuerdan nada. Aquellos que se mantienen lúcidos en la ancianidad no se recluyen en el pasado, también viven los afanes y los gozos del momento presente y se asoman con entereza y confianza al porvenir. El verbo agradecer vale para cualquier tiempo. El autor del libro de Tobías considera a su protagonista, que es Tobit, una edad plena, símbolo de la bendición de Dios sobre el justo. Tobit murió a la edad de 112 años, casi a la mitad de su vida. Cuando tenía 62, se quedó ciego. Después de recuperar la vista, aún vivió en la abundancia sin omitir ninguna de las prácticas caritativas o piadosas. Con 3 verbos perfilamos el rostro del anciano Tobit: recordar, sufrir y agradecer. Es así como podemos narrar de un plumazo, podríamos decir, las características de Tobit. El libro de Tobías fue escrito en tono sapiencial, es decir, con sabiduría, con consejos de sabiduría para crecer. En el siglo III, quizá, antes de Cristo, entre los judíos de la dispersión, este relato novelado nos presenta a un anciano también ciego que vive la fidelidad a la ley de Moisés y a los ideales de su pueblo, aun cuando todas las estructuras sociales se hayan derrumbado. Tobit no se refugia en el pasado más o menos glorioso, ni en la nostalgia que hace crecer al anciano que cualquier tiempo pasado fue mejor, que hace creer, al anciano que cualquier tiempo pasado fue mejor. Aunque vive en el exilio, no deja de mirar con esperanza al futuro que ha sido prometido a su pueblo. En la boca de Tobit se encuentran los consejos morales que se esperan de un anciano sabio y experimentado, prudente y fiel a la fe de sus padres, situada en los tiempos ya lejanos del exilio. Esta parábola reafirma algunos valores fundamentales de la fe y la cultura de Israel. Vamos entonces a ver algunas características que podemos encontrar en Tobit a lo largo de este relato de Tobías. Tobit, el primero que vamos a encontrar es el valor de la fidelidad. Tobit es un anciano que cumple fielmente la ley de sus padres. Se acuerda de Dios con toda su alma y se acuerda de las necesidades de sus hermanos. Da de su pan a los hambrientos y vestido al desnudo. Vive y practica la misericordia hasta el punto de poner en peligro su seguridad y hasta su vida. Tobit es un creyente que vive en minoría y sabe que puede pagar su osadía con el riesgo de su propia inseguridad. La fe se convierte así en testimonio, el que se resume en estar ahí siendo diferentes. La fe se convierte para Tobit en confesión, nada fanática, por cierto. El creyente vive a la intemperie porque acepta vivir la entrega apasionada y desvalida del amor a los hermanos. Ahí es donde se encuentra su fuerza. Por lo tanto, cuando hablamos de Tobit como fiel, nos damos cuenta de que él está convencido de que su vocación es la entrega a sus hermanos, y lo que pueda hacer lo va a realizar, y así se dedica toda su vida. Aun cuando está ciego, busca la manera de que todo sea recto.
llega a tener por ahí un pleito con su esposa porque alcanza a escuchar el balido de un animal y dice, te lo robaste, ¿de dónde lo sacaste? Y casi obliga a la esposa a regresarlo. Es uno de los pleitos que se echan en la Biblia, Tobit y su esposa, por causa de eso. Él está ciego, no alcanza a ver, le regalan este animal a la esposa y él piensa que se lo ha robado, que ha sido fruto de algo mal habido, y la regaña. Y es ahí donde la esposa también le da una buena lección a Tobit. Sin embargo, cree firmemente que la fidelidad al Señor se manifiesta en la fidelidad a su vocación. Si para mí es servir, si para mí es ayudar, no me importa si pierdo la vida, no me importa lo que tenga que hacer, pero tengo que ser fiel al Señor. Y hay muchos puntos donde uno alcanza a descubrir esa manifestación de la fidelidad. No puedo caer en pecado porque estaría siendo infiel al Señor. No puedo fallarle a mi Dios porque entonces estaría alejándome de Él. Esta es la idea que tiene Tobit. Otra de las cosas que encontramos como valor dentro de la vida de Tobit es la plegaria. Sus continuas opciones por la rectitud ética sitúan al anciano Tobit al borde de la ley. Es decir, podríamos hablar de algo un poquito estricto en la ley. Sus bienes son confiscados, su respeto al hermano incluso muerto le coloca en el bando de los proscritos por los hombres y en el grupo de los abandonados aparentemente por Dios. Recuerden ustedes que ya habíamos platicado aquellos amigos de Job que también le dicen, tú estás sufriendo, tú tienes esa enfermedad porque Dios te ha castigado. Lo mismo pasa con Tobit. Te has quedado ciego porque Dios te ha castigado. Y entonces empieza a ser relegado. El problema de la retribución aflora en las cínicas palabras de Ana, la esposa de Tobit, en ese pleito que les digo. ¿Dónde están tus limosnas? Ahora ve todo bien claro. Todas las evidencias se inclinan a pensar que el hombre creyente lo abandona hasta el Dios en quien confía. Viene un momento en que pasamos esas crisis. En un momento después, en una sesión después, hablaremos también de eso, ¿no? De la decepción, a veces de las promesas del Señor que algunos de repente nosotros podemos pasar, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, porque están enfermos, porque ya no pueden caminar, se vuelven en contra de Dios? Y pareciera que empiezan a hacerle cuentas, ¿no? Si he hecho esto bien, ¿por qué me estás tratando así? Si he hecho esto como tú me lo has pedido, ¿por qué yo estoy en esta situación? ¿Cuál es el ejemplo de Tobit en estas situaciones? Tobit es fiel a sus principios religiosos y es un prototipo de oración. ¿Qué es lo que hace? A sus labios empiezan a acudir las expresiones más genuinas de la piedad de un pueblo que siempre ha confesado a su Dios como misericordioso y fiel. Hablando de esta oración, el domingo, hace unos domingos que pasaba este evangelio donde Jesús está dormido en la barca empieza a ser azotada por el viento y por las olas y parece que se van a hundir, y es entonces que los discípulos llegan con Jesús. ¿No te importa que nos hundamos? Yo le decía a mi gente que la oración tiene que brotar de nuestras propias tempestades y a veces parece irreverente, sin embargo, tiene que brotar de nuestra propia realidad. Es aquí donde aprendemos también de Tobit. Tobit exclama desde lo que él está padeciendo, no quiere faltarle a Dios. Sin embargo, pareciera que hasta su esposa está iluminando esa situación que él está viviendo. Y entonces busca la forma de hablar con el Señor. Tobit es fiel a sus principios religiosos y es un prototipo de oración.
A sus labios acuden las expresiones más genuinas, lo habíamos dicho. Y empieza diciendo, tú eres justo, Señor, y justas son todas tus obras. Misericordia y verdad son tus caminos. Tú eres el juez del universo. En sus labios, como en todo el libro, se refleja la típica oración israelita de la bendición. Bendito sea Dios, bendito sea su gran nombre, bendito sea Dios que vive eternamente y bendito sea su reinado. Esta es la oración de Tobit en el momento de desgracia, en el momento de la tempestad. Bendito sea Señor. Qué bueno sería que nosotros empezáramos con esta oración y después que venga la tempestad, pero antes te alabamos y te bendecimos, Señor. ¿Por qué? Porque has hecho grandes cosas, porque tú eres el Rey, porque tú sabes por qué estoy pasando esto. Y entonces ahora sí decirle, mira, me han rechazado mi nuera, mi yerno, mi hijo, me han dejado abandonado, me he sentido solo, experimento la amargura, experimento la depresión, etcétera. Todo eso que puedes decirle al Señor, se lo debes decir sin ningún problema. Esta es la plegaria que nos enseña también Tobit. Sin ser irrespetuosos, sin caer en ese acto de reclamo de un Dios que no me escucha. No, yo creo que tendríamos que partir de ese Dios que sé que me escucha y por eso le hablo de esta situación que estoy viviendo. Oye, una oración que reclama nada más, ¿por qué me está pasando esto? No me miras. Oye, ¿no crees que es una oración que no tiene fe? Por eso Jesús les dice a los discípulos que no tienen fe. La oración de fe es aquella donde yo sé a quién me dirijo. Yo sé que tú me escuchas. Yo sé que tú me atiendes. Mira, y le ponemos toda nuestra realidad. Es así como tendríamos que hacer nuestra oración. Este es otro valor, pues, que encontramos en Tobit. Otro valor que encontramos en este personaje es el valor de la familia. Si ustedes se dan cuenta y si lo leyeran este texto, encontrarían ustedes a Tobit y su hijo Tobías, quien nos alcanza a manifestar todos los valores que Tobit ha inculcado en sus hijos, es Tobías. Tobías que antes de tomar esposa se pone a hacer oración. Tobías que obedece los mandatos de su padre, que va a buscar las burras, etc. Tobías que aún dentro de ser joven busca la pureza sexual. Tobías que antes de unirse con la mujer, primero lo hace en oración, que busca también el obedecer al Padre para casarse con una de su misma estirpe y no con una pagana, sino que todos estos relatos o estas características de Tobías, al fin y al cabo reflejan la educación de Tobit. Un Tobit que sabe educar a sus hijos. Sobre todo, Tobías nos evoca el diseño de Dios sobre el matrimonio y la familia, subrayada por la oración de los jóvenes esposos en la misma noche de bodas. Es decir, yo no camino solo. En el grupo de matrimonios que tenemos en nuestra parroquia, en algunas de las reflexiones del retiro, que hacemos un retiro allá cada año para ofrecerles una ayuda a las parejas, sobre todo aquellas que andan un poquito mal. Este retiro lo hacemos y una de las cosas que les decimos es precisamente esto, la oración de los esposos, que debe de estar siempre presente para que no decaiga su matrimonio. Y sobre todo hablamos de esa gracia que tiene el matrimonio. Ustedes saben, y es una queja que a lo mejor ustedes hacen junto conmigo, los jóvenes de ahora ya no quieren casarse. Los jóvenes de ahora ya no quieren o desprecian la gracia del sacramento del matrimonio. Y nosotros hacemos mucho hincapié en eso. Lo que Dios puede darte, las riquezas o el equipaje que Dios pone en tus espaldas para que puedas salir adelante en tu vida matrimonial. Y que muchos de nuestros jóvenes matrimonios la desprecian. Tendríamos nosotros que transmitir también esa enseñanza como lo hace Tobit con su hijo. Nosotros también tendríamos que transmitir lo que Dios hace en tu vida, lo que Dios puede ayudarte cuando tú te casas.
qué bueno sería que cuando llegue la nieta y te diga, abuela, abuelo, ya me voy a casar, y tú puedas decirle, a ver, hijo, hija, vente, vamos a hacer oración. Y que empezaras una oración genuina, donde tú le hables a Dios y le digas, Señor, si esta persona es para mi nieto, para mi nieta, que la haga feliz, que tenga las características que van a ser plena o pleno, que le van a ayudar a madurar a mi nieto, a mi nieta, que le van a hacer mejor persona o mejor mujer o mejor hombre. Esta es la oración genuina, que brota de una necesidad y que ustedes pueden enseñárselas a sus nietos. Esa es la enseñanza que nos da, el valor que nos pasa Tobit. Tobit también sabe que la familia es importante y el legado que va a dejar en su familia tendría que manifestarse de generación en generación. Y esto es lo que alcanzamos a descubrir en Tobías. Tobías es un hombre, es un joven bien educado, bien formado. ¿Por quién? Pues por Tobit, su padre. Este es otro legado que tendríamos que aprender nosotros de Tobit, el valor de la familia. El siguiente valor, que es el último que hablamos ya de Tobit, es el valor de la esperanza. Tobit queda ciego por un accidente que aquí me recuerda mucho en esta casa parroquial, me recuerda mucho ese texto. ¿Por qué? Porque hay palomas aquí en el techo. Y entonces de repente caen sus excrementos. Y la narración en el libro de Tobit, cómo queda ciego, es precisamente eso. Se recuesta y un pájaro hace sus necesidades en el rostro de él y entonces se queda ciego a partir de ese momento. Pero fíjense, no se queda renegando de lo que le ha pasado, sino siempre está con la fe, la esperanza. No es un anciano derrotado como muchos de nosotros, que pensamos que ya no servimos para nada y ya nos acostamos a dormir o queremos ya que nos llegue la muerte y ya terminar con todo eso. No, es un anciano que no lo vence la enfermedad, no lo vence las circunstancias adversas, sino que siempre sigue esperando, manteniéndose firme en el Señor, volteando siempre hacia Él en la oración. De tal manera que cuando llega su recompensa, que es precisamente el ángel Gabriel junto con Tobías, que traen su salud a través de una parte del pescado que le conceden la salud, manifiesta la esperanza compensada de de Tobit hacia Dios. Yo creo que nosotros a veces fallamos mucho en esa parte. No tenemos una esperanza, no tenemos una confianza en que Dios va a salir en nuestra defensa, que Él nos va a enseñar cómo vivir que Él nos va a enseñar cómo vivir cuando ya no escucho, que nos va a enseñar cómo vivir cuando ya no puedo caminar, que me va a enseñar a vivir qué hacer cuando a lo mejor ya no soy útil para ciertas cosas. La confianza y la esperanza en que Dios nunca me va a dejar, sino que me va a sostener siempre. ¿Qué les parece, adultos mayores? ¿Hasta dónde van en estos valores que tiene Tobit? La fidelidad a Dios, la plegaria, la oración, que ya ustedes a estas alturas deberían de tener la capacidad de orar. El valor de la familia, que tanto valoramos y que tanto educamos también a nuestra familia, sobre todo en la oración, y el valor de la esperanza. Confío plenamente que el Señor va a salir en mi defensa. A lo mejor nos hace falta crecer en alguna, hay que pedirle también. ¿Por qué no le pedimos a Tobit que interceda por nosotros para ser también como Él? Aquel que en medio de las dificultades sigue clamando al Señor. Aquel que en medio de la enfermedad, aun cuando si Dios no quisiera darle la salud, sigue confiando en Él. Así también nosotros debemos de ser. Ojalá aprendamos algo de estos valores que Tobit en este texto de Tobías nos enseña. Vamos a hacer oración para terminar con este momentito de reflexión. Si gustan, inclinan su cabeza y vamos a decirle: Señor, queremos ser adultos mayores
que tengan en alta estima la fidelidad a ti. Que no seamos, Señor, de aquellos que dan mal testimonio en su fe, que ya no creen en ti, sino que seamos de aquellos que den testimonio con su vida, con sus acciones, con su orar de la fe. Enséñanos y danos el Espíritu Santo para que sepamos y seamos capaces de enseñar a nuestros jóvenes a orar en los momentos en que tomen ellos decisiones fuertes, en los momentos de su matrimonio. Enseñémoslos a que santifiquen también su sexualidad, que ahora ha sido tan vilapidiada por cada uno de ellos. El valor de nuestra familia. Pidámosle al Señor que nos enseñe a que ellos amen a sus hijos, amen a sus padres, respeten a sus padres y que siempre esperen en el Señor y que nosotros mismos seamos ejemplo de ello. Dios saldrá en nuestra defensa, aun cuando pareciera que todo se nos viene encima. Los años, los achaques, las enfermedades, las carencias, los rechazos. Sin embargo, yo sé que mi Dios está vivo y que vendrá en mi defensa. Gracias, Jesús, por escuchar nuestra oración, la oración de un anciano que cree firmemente en ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuídense, que Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente. Hola, hola. Yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos!